Segunda parte del mapa y el territorio. Shed le escribe a Houellebecq para que él confeccione el catálogo de su propia muestra. Acá tenemos esto que yo pensaba un poco en la tradición del arte conceptual. Houellebecq, autor, se incluye como Houellebecq, personaje, y a partir de acá van a aparecer una serie de situaciones donde va a jugar con la autofiguración. Houellebecq es un escritor mediático, ¿no? Entonces pensemos eso, la autofiguración él la produce en los medios en los medios masivos de comunicación, un poco de manera performática también, ¿no? Un poco siguiendo cierta lógica de arte contemporáneo. Y entonces va a explotar ese perfil que fue construyendo a lo largo de los años, y a partir de ahí vamos a encontrar algunas situaciones que son prácticamente cómicas, ¿no? Hay chistes internos pensando un poco en esa autofiguración de escritor nihilista, de escritor ateo, pesimista, de escritor maldito, ¿no? Esto, por ejemplo, en la página 121, donde aparece como depresivo, abandonado. De todas maneras, dentro de la novela esta autofiguración va a ir cambiando. Ahora, me parece interesante el encuentro entre Shed y Houellebecq en la casa del propio Houellebecq. Ahí es toda una gran escena esa para disfrutarla, me parece a mí, aunque es bastante patética también, pero este diálogo entre el artista visual y el escritor, donde se explicita el diálogo que hay al interior del propio texto literario, que es el diálogo con el arte visual y el arte plástico, que aparece no solamente tematizado, ¿no? Sino de manera performática, decía yo, ¿no? A partir de este gesto conceptual de incluirse a sí mismo, y vamos a ver que a partir de la referencia al arte visual, sobre todo en el asesinato del propio Houellebecq. Spoiler alert. Además, este diálogo entre Shed y Houellebecq va a funcionar como reflexiones metaliterarias, metaestéticas, que otra vez ponen en abismo cierta condición de la propia novela, de la propia obra de Shed, de la propia obra de Houellebecq, y ocasionalmente del realismo como género o como movimiento, depende cómo lo queramos pensar. Por ejemplo, página 54, la cuestión del radiador como tema para la pintura y para la literatura. Ese es un momento importante para pensar estas cuestiones, ¿no? Otra vez, Flaubert, saber escribir lo mediocre, ¿no? Un radiador puede ser objeto para el arte. Bueno, ¿en qué términos? Ahí tenemos una gran reflexión metaliteraria y metaestética. Houellebecq habla ahí del punto de vista formalista también. La novela deviene en un tratado directamente en todo este gran pasaje. Página 129, otra vez para pensar el presente de la novela. Voy a ir recortando alternativamente mientras aparezcan estos momentos. Algunos los voy a traer a colación, ¿no? Cuando aparece algún matiz o algún tinte que sirve para seguir pensando de qué está hecha esta novela. Fíjense en la página 199 para pensar sobre todo la sociedad de la información, ¿no? Que diría Willem Flusser, ahí pensando un poco la lógica postindustrial también. Es una sociedad que no funciona a partir del aparato pesado, de la industria pesada, sino de la sociedad de la información, una industria blanda. Flusser habla de un aparato soft. Fíjense en la página 129. Dice, en París el aire ambiente está como saturado de información. Lo quieras o no, ves los titulares en los kioscos, oís las conversaciones en las colas de los supermercados. Bueno, la densidad atmosférica de información disminuye claramente a medida que te alejas de la capital, ¿no? Este es el siglo XXI, la sociedad de la información, un poco, le decía yo, para seguir pensando de qué está hecho este texto, ¿no? Ahora, paralelamente a estos momentos donde aparece fuerte el presente, Shed realiza estos gestos anacrónicos con respecto a la lógica del arte contemporáneo y a la lógica de su propia contemporaneidad. Pinta al óleo, ¿no? Shed, en ese retorno a la pintura, que es un retorno figurativo, un retorno casi fotográfico, pinta al óleo. Otra vez, en términos de forma, pensar estos gestos anacrónicos, y yo les decía, ver si no son aplicables al propio Houellebecq en ese punto de atención hacia una forma de escritura que está vinculada explícitamente al interior del relato, porque aparecen las menciones, a mediados del siglo XIX, ¿no? Capítulo 3, Shed le ofrece a Houellebecq hacerle un retrato. Aparecen estos juegos de espejos, ¿no? El personaje de la novela de Houellebecq toma como objeto al propio Houellebecq.
yo le decía, movimientos muy propios del arte conceptual. Capítulo 4, otra vez en términos de esta autofiguración de Houellebecq. El primer Houellebecq de la novela es un Houellebecq depresivo. Dice, le había salido barriga desde la última vez, pero su cuello y sus brazos seguían igual de descarnados. Parecía una vieja tortuga enferma. Terrible cómo se describe a sí mismo. Es gracioso realmente. Es gracioso dentro de lo que es el humor de Houellebecq, un humor muy negro. Toda la parte de la muerte de Houellebecq. Spoiler alert, o ya lo hicimos. Houellebecq muere, ¿no?, en la novela. Es de un humor negro rabiosísimo. Y a mí me parece que interesante. Dice, aquella oveja torturada capaz de despertar pasiones amorosas, no obstante, se dice a sí mismo, tiene micosis, se está pudriendo literalmente en la primera parte de la novela. Entonces yo decía, estos juegos de autofiguración de todas maneras forman parte de una empresa mayor que excede las páginas del libro, donde entra esta figura de escritor mediático. Es un escritor mediático y entonces todos estos elementos que están en función de describirse a sí mismo resuenan de una manera distinta a partir de la información que nosotros tenemos de manera extraliteraria, ¿no? Página 148. En la obra de Shed parecería haber una tensión entre las formas productivas del ayer y las del presente, un poco para pensar ese juego anacrónico que aparece tematizado en la obra de Shed y que podríamos pensar también en la obra de Houellebecq. Houellebecq dice una nostalgia de cuando Francia era un país industrial, ¿no? Pero en realidad Shed no piensa en la tensión entre lo industrial y lo postindustrial, que sería el presente de la novela, sino entre lo industrial y lo orgánico. Vamos a ver ahí que esto tiene que ver más con una dimensión filosófica. Pienso en cómo termina el texto, esa visión vegetal sobre el mundo que construye el último Shed ya completamente recluido de la sociedad, ¿no? Pasa a ser prácticamente una planta. Acá en este primer encuentro entre Shed y Houellebecq, Houellebecq llora porque los productos manufacturados, dice textualmente, son desterrados de la superficie del planeta en unos días. Es toda una gran escena cómica y patética al mismo tiempo. Repone también la lógica de la sociedad de consumo, otra vez el presente de la novela. Dice, también nosotros somos productos, dice Houellebecq. Capítulo 5 aparece el contexto económico de Europa en 2010, ajuste, retracción de la economía, este modelo neoliberal, ¿no?, que llega a la Argentina a mediados de la misma década. Capítulo 6, el cuadro en cuestión, el cuadro que va a hacer Shed sobre el propio Houellebecq. Se llama Michel Houellebecq, escritor, y ahí tenemos una larga descripción de ese cuadro que puede servir para pensar un montón de cosas. Podríamos poner signos de admiración, ¿no? Se piensa en términos de una disputa entre el realismo y el formalismo. Hay una larguísima descripción que yo les recomiendo que vayan y piensen desde estos puntos de vista más conceptuales, ¿no? Capítulo 7, Houellebecq sobre la obra de Shed dice, Martin es siempre simple y directo, describe el mundo, ¿no? Otra vez para pensar en la tradición del realismo del siglo XIX. Y acá tenemos la larga descripción de aquel cuadro que yo había nombrado en el video anterior de Bill Gates y Steve Jobs. Y yo le digo, son cuadros que tienen una subcorriente de significado muy fuerte, que hay que pensarlos. Este es un cuadro que refleja otra vez la época, tiene un peso de contemporaneidad muy fuerte, pero también desde el punto de vista económico. Bill Gates aparece como representante de un capitalismo sincero, ¿no?, entre comillas. Dice en la página 169, son dos convencidos de la economía de mercado. De hecho, para Houellebecq el cuadro podría haberse llamado Una breve historia del capitalismo, ¿no? Otra vez este vector económico que nos tiene que activar a Flaubert, y nos tiene que activar a este nivel periodístico que está asociado al realismo como forma narrativa. De la mano de aquella sociedad de consumo que aparecía un par de capítulos atrás, también para seguir pensando el presente de la novela, aparece esta condición un poco celebratoria de este presente, tanto en Houellebecq como en Shed Martin, que los recorta como personajes posmodernos de nuevo, ¿no? Dice en la página 171, un hipermercado casino, una gasolinera Shell eran los únicos centros de energía perceptibles, las únicas ofertas sociales que podían suscitar deseo, felicidad,
alegría. Y fíjense en la página 172. Estos son, digo, por momentos personajes afirmativos y nos trae a colación a aquel fragmento que leíamos y que yo decía es una explicación explícita de la posmodernidad, aquel fragmento que hablaba de la aceptación del mundo. No hay lugar para un arte crítico. Fíjense, página 172. Dice, sabía que el escritor compartía su gusto por la gran distribución, la auténtica distribución, le gustaba decir, que al igual que Shed, hacía votos en un futuro más o menos utópico y remoto por la fusión de las distintas cadenas de tiendas en un hipermercado total que cubriese el conjunto de las necesidades humanas, ¿no? Por eso digo, personajes que aceptan las condiciones del juego tal como están planteados. Por eso aquella pregunta sobre de qué manera esta obra es crítica al sistema. Creo que puede pensarse como una obra crítica, pero es una forma ambigua de ser crítica. No es una crítica moderna, una crítica explícita, clara. Tenemos por momentos esta distancia crítica con respecto a lo que se está describiendo y a la lógica de este capitalismo postindustrial, ¿no? Casi desde un punto de vista celebratorio. Esto tiene que ver con la lógica del arte pop también. Es una novela pop. Eso sin lugar a dudas, y la catarata de imágenes que pusimos en el primer video atestiguan lo que estoy diciendo. Bueno, el pop tiene esa ambigüedad del gesto, ¿no? Entre crítico y celebratorio. Está ahí la sociedad de consumo, la critico, la pongo para que la veamos, trato de desautomatizar la mirada, desde ese punto se puede pensar como crítica. Pero paralelamente se ve cierta fascinación con el objeto, ¿no? Pienso en las sopas Campbell de Warhol y pienso en el mapa y el territorio de Houellebecq. Capítulo 9. La obra de Shed sale cifras ridículas, millonarias, 30 millones de euros. Estamos en el momento del éxito de Shed Martin a partir de esta serie de cuadros que son interesantísimos, ¿no? Como están descritos incluso. El cuadro de Houellebecq, sobre Houellebecq, sale 750.000 euros. Después, en página 202, dice, el narrador dice, 750.000 euros no tenía ningún sentido. Y dice nuevamente, Picasso tampoco tenía ningún sentido. Más adelante esta cotización va a ir subiendo paulatinamente y estamos otra vez frente a aquel gran misterio del capitalismo que refería el narrador unas páginas antes, que tiene que ver con la formación de precios. En este contexto, según Shed, es un misterio que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. La formación de precios en la etapa postindustrial no tiene sentido. Podríamos decir nosotros, no sigue una lógica, no sigue una lógica cerrada, no la podemos deconstruir, no la podemos pensar, tiene que ver con esta especulación y aquella construcción de expectativas que decía también en el video anterior. El galerista de Shed habla del cuadro sobre Damien Hirst y Jeff Koons y otra vez funciona como puesta en abismo con respecto a la novela. Está lleno de estos momentos, dice un testimonio bastante certero de la situación del arte en un momento determinado. Lo podemos pensar, son fragmentos que podemos sacar y se las podemos aplicar al texto de Houellebecq. Capítulo 10, capítulo de la cena de Navidad entre Shed y su padre. Es un capítulo bastante terrible. Yo a este capítulo lo llamaría el discurso del padre. Es el momento donde la novela cobra espesor, ¿no? Yo le decía, donde se vuelve moderna, ¿no? Acá aparece la muerte, la decadencia física, la enfermedad, los grandes temas. El padre es quien va a reponer los grandes temas y funciona ahí como un fondo que tiene espesor contra la pura superficie pop del resto del relato. Me parece un gran personaje el padre de Shed y me parece un gran capítulo, el capítulo 10. Hay muchas cosas para leer acá, yo lo voy a pasar, podemos poner signos de admiración, hay mucho para trabajar en este capítulo. Paralelamente a estos grandes temas, la muerte, la decadencia física, etcétera, que aparecen en esta cena de Navidad, el padre en este momento despliega también una batería de ideas sobre la arquitectura que están basadas en datos técnicos, históricos, políticos. Otra vez la novela deviene en un tratado sobre arquitectura que obviamente va a servir para seguir pensando las artes poéticas de Shed, de Houellebecq, del propio realismo, ¿no?
Por ejemplo, sobre el final piensa el funcionamiento minimalista contra el ornamento gratuito, cuestiones bien formales. De hecho, aparece el postulado de leer políticamente la forma. Me parece que son momentos que tienen espesor teórico, ¿no? Además del espesor existencial que repone el discurso del padre, también tiene un espesor teórico que sirve para seguir pensando algunas cuestiones de la novela. Capítulo 11, Houellebecq se fue a vivir al campo y parece feliz. Acá aparece la segunda parte de la autofiguración de Houellebecq. Va a parecer mucho más saludable, musculoso, está contento. Es otro Houellebecq, ¿no? Y en ese momento va a aparecer la gran caída súper escatológica, el momento del asesinato, que es un momento muy terrible visualmente y que yo voy a tratar de pensar a partir de la tradición del arte visual contemporáneo y por eso también lo escribo dentro de lo que sería ese gesto conceptual que me parece que hay adentro del mapa y el territorio. Capítulo 12, este es un capítulo importante porque Olga, que volvió de Rusia, parece que van a empezar de nuevo la relación, lo invita a una fiesta de un presentador televisivo, Jean-Pierre Pernaut, ¿no? Que es un personaje histórico, así como tantos otros que aparecieron. Pernaut le dice a Shed que no pudo comprar uno de sus cuadros, donde Shed lo retrató al propio Pernaut, porque es una celebridad y él lo usó como objeto para uno de sus cuadros. Porque dice, alguien hizo una mejor oferta en una subasta y bueno, él no lo pudo comprar. Dice Pernaut, es el mercado, ¿no? Otro gesto de afirmatividad con respecto al sistema, un poco que va marcando la pauta de la condición posmoderna del relato, más allá de aquella presencia del padre como personaje moderno, ¿no? Y es un momento importante porque bueno, es el contexto de una fiesta de televisión, una situación muy superficial, también, que puede seguir pensándose como condición posmoderna. Shed vomita en esta fiesta y hay un poco caído mientras se está limpiando, después de haber vomitado, ve que se van los miembros de la dirección de Michelin, esta empresa francesa que devino en una empresa multinacional. Se van estos personajes trajeados, conscientes de que representaban el poder y la realidad del mundo. Este es un momento importante, ¿no? Para pensar, Houellebecq escribió una novela realista en pleno siglo XXI que tematiza el presente y a partir de estas postales fragmentadas preguntarnos, bueno, ¿dónde radica el realismo del siglo XXI? ¿No? Me parece que este es un momento para empezar a pensar esta pregunta. Y allá se van yendo estos directivos y Shed, ahí entre los albores del vómito, piensa que podrían ser el objeto de uno de sus cuadros. Estos cuadros que en algún punto están pensando cierta condición de la propia época. Capítulo 13, Shed está por cumplir 40 años, nada menos, está ahí en el momento de la crisis de los 40, con esa temperatura anímica tan complicada que trae desde las primeras páginas. La relación con Olga, que volvió de Rusia, termina casi sin volver a empezar. Es como un relámpago vital que dura muy poco y que nos muestra esta predisposición afectiva de Shed, yo decía, bastante jodida, lo digo en términos coloquiales, ¿no? Y entonces, otra vez, Shed, esta distancia crítica, esta predisposición afectiva complicada, se puede pensar a partir de aquella idea de Jameson, ¿no? El ocaso de los afectos en la era posmoderna. Shed es un personaje eminentemente posmoderno. Shed abandona el arte, abandona la visión artística del mundo. El narrador dice, el mundo era cualquier cosa salvo un tema de emoción artística, ¿no? Y acá aparece Houellebecq de buen humor, esto más musculoso, más saludable, esta segunda capa de autofiguración, y cuando lo va a ver al campo, porque se mudó a una casa rural, y fíjense lo que dice acá, recorto un momento, me parece interesante, Houellebecq contra los pájaros, ¿no? Nosotros desde las primeras clases sabemos que cuando aparece un pájaro en un texto literario no es una aparición gratuita, ¿no? Representa el motivo del artista romántico por excelencia, es el ruiseñor que se eleva a las altas cumbres. Houellebecq, en una novela que está plagada de momentos metaliterarios que están reflexionando sobre el propio arte poética, habla sobre los pájaros. Fíjense lo que dice. Los pájaros no son nada,
dice Houellebecq, manchitas de color vivas que incuban sus huevos y devoran miles de insectos revoloteando patéticamente de un lado a otro, una vida tareada y estúpida, completamente consagrada a devorar insectos, a veces se dan un modesto festín de larvas y a la reproducción de su especie. ¿No? Me parece acá puede haber un arte poética para ser repensada. El realismo con sus propios preceptos que siguen más una idea positivista, y esto lo podemos ver en la propia novela de Houellebecq, en esa clave sociológica, en esos momentos de realismo tan técnico, en esas descripciones documentadas, contra el lirismo espiritual, la emotividad desenfrenada del romanticismo, ¿no? Me parece que se puede pensar este momento donde Houellebecq habla sobre los pájaros, ¿no? Y un poco en sintonía con esto, Shed, sobre el final de esta segunda parte, adquiere una distancia crítica ya prácticamente definitiva, una distancia hacia las cosas, y que yo me parece que podemos seguir pensando con respecto a esto que estaba diciendo, el realismo contra la emotividad romántica. Podemos volver a pensar al propio Flaubert. Fíjense cómo termina ahí en la página 236. Dice, Shed había sido distinguido menos de un mes antes por la ley de la oferta y la demanda, otra vez este vector economicista. Dice, la riqueza lo había envuelto de repente como una lluvia de chispas, liberado de todo yugo económico, y cayó en la cuenta de que ahora iba a abandonar aquel mundo del que en realidad nunca había formado parte. Sus relaciones humanas, ya poco numerosas, iban a secarse una tras otra y a extinguirse. Estaría en la vida como estaba actualmente en el habitáculo de acabado perfecto de su Audi Allroad A6, apacible y sin alegría, definitivamente neutro, ¿no? Entonces yo le decía Shed y una distancia crítica hacia las cosas, que es también una distancia crítica del propio narrador, que es también esa distancia crítica del propio realismo contra la emotividad romántica, y que es en algún punto el cimiento principal de la construcción del realismo de Flaubert, ¿no? Que nos ubica ahí en ese mediados del siglo XIX nuevamente. Hacemos un corte acá y terminamos con la última parte de la novela de Houellebecq.